Vamos a ganarnos para Cristo, aleluya. Vamos a arrebatar las vidas al diablo de ese diablo cochino, aleluya. Amados, el día de hoy Dios tiene una palabra poderosa para tu vida. El día de hoy estamos gozosos porque nos acompaña el pastor Martín de la región del municipio de Salamanca. Así que yo te invito a que le des un fuerte aplauso al Señor por la vida del pastor Martín. Abre tu corazón, que Dios sabe que Dios tiene una palabra poderosa para ti. A ver, vale, entrego este. Y listo, gracias. Sí. ¿Estás para usted? Sí, aleluya. Gracias. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? ¿Está bendecido? Aleluya. ¿Por qué no codea al que está a un lado de usted y le dice, prepárate? Prepárate porque el Señor tiene una palabra para ti. Vamos, codéalo, dale fuerte. Dile, no te vayas a dormir. Aleluya. Grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Él es bueno y por su gracia estamos aquí en este lugar, hermano. Aleluya. Reciban un saludo de mi esposa. Ella no pudo venir, pero yo estoy seguro que habrá otro momento para que ella esté en ese lugar. Aleluya. Y en esta mañana yo me he gozado, yo puedo sentir la presencia de Dios. De verdad, yo no quería que terminara, pero dice el Señor, hay una palabra para el pueblo. Y de verdad, dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Y yo sé que hoy en este lugar, la presencia de Dios se está moviendo con poder en medio de sus lugares. Yo no sé, pero yo lo puedo sentir. Es la presencia de Dios, hermano. No es el que cantó, no es el que dirigió, no soy yo, es el poder de Dios en su vida. Eso téngalo por seguro. Y hoy yo quiero decirle, el tema titulado para esta palabra, para este consejo, es libertad inquebrantable. Dile al que está a tu lado, libertad inquebrantable. ¿Cuántos quieren tener una libertad inquebrantable? Una libertad que no se mueve, una libertad que solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores les puede dar en esta mañana. Aleluya. Mi nombre es Martín, vivo en la ciudad de Salamanca, tengo 41 años, sirviendo al Señor tengo 23 años. A la edad de un adolescente comencé a escuchar de Dios ya firmemente. Nací en una casa, en un rancho de Salamanca. Y antes de que naciera, mi papá se fue a comprar cigarros y seguimos esperándolo para la gloria de Dios. Pero Dios, que es bueno y que Él es grande y que aún antes de que tú naciese te conoce como hijo amado. Y yo soy un hijo amado de Dios y tú eres un hijo amado de parte de Dios. Y cada uno de ustedes tienen un propósito, un llamado, una asignación que Dios ha puesto en tu vida. No eres un fracaso. No eres alguien que nació nada más por nacer. Dios ya te conocía aún antes de que tú nacieras. Y ese era Martín. No te voy a hablar de Martín, solamente estoy dando una reseña de lo que el Señor hizo y está haciendo en mi vida. En la edad del niño, crecí en la casa de mis abuelos.
5 piquetes de alacrán a la edad de 5 meses. Para la gloria de Dios estoy aquí. Un día, estando corriendo en el campo que tenía mi abuelo, tenía como 5 años, y fui y me puse detrás de mi tío que estaba partiendo leña con una hacha, y por accidente levanté el hacha y quebró mi cabeza. Pero para la gloria de Dios estoy aquí. Si usted no cree, puede tocar mi cabeza y hay una alcancía. Se aceptan billetes de 200 para arriba. Pero Dios es bueno y grande, y me mantuvo con vida, porque había un propósito, había un llamado. Si tú, hermano, desde pequeño has sufrido cosas que tú dices, ¿por qué? Es porque seguramente Dios tiene un llamado para ti. Hermano, a mí no me ha pasado nada. Tienes un llamado también, hermano. Todos hemos sido llamados por Dios para un propósito. Y así crecí. Algunos decían que yo era el Dolores, porque muy constantemente tenía accidentes. Me caí de una bicicleta y la nariz se me quebró en 20 pedacitos. Me la tuvieron que reconstruir. Al paso del tiempo yo decía, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué hay tantos ataques directos a la muerte? Porque Satanás sabe lo que tú tienes. Satanás sabe perfectamente lo que tú portas. Él es el único que cree en el llamado que tú tienes. Y muchas veces estamos ahí, en vez de darle la gloria a Dios, renegamos. Y Él quiere destruir al hijo llamado por Dios. Él quiere destruir tu llamado. Él quiere destruir lo que Dios puso en ti. Es por eso que yo pasé por tantos accidentes, por tantas situaciones bien difíciles, por tantas situaciones bien complejas, por escasez, por sequía. Y aún estando yo casado, aún estando sirviendo en Dios, pasé por situaciones bien difíciles que no terminaría de contárselas. La última ocasión antes de venir y cumplir el llamado de Dios, iba en mi coche en un bulevar en Salamanca, y de repente 2 motociclistas se pusieron a un lado mío, y uno de ellos sacó una pistola, le cortó el cartucho y me apuntó y me decía que me parara. Y en eso yo vi cuando él accionó el arma y nunca salió una sola bala. Era la gloria de Dios. Y golpeó la pistola y le volvió a cortar el cartucho y volvió a apuntarme y quiso disparar y ni una bala salía. 3 veces lo hizo. Y a la última mejor se frenaron y yo salí volando. Y mientras eso pasaba, Señor, tuya es la gloria, envuelto de miedo. Salamanca, una ciudad que se ha vuelto tan insegura. Hay tantas muertes diario. La muerte se respira. Pero dice el Señor, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y estamos orando por Salamanca. Estamos metidos por Salamanca. Y ese día dije, Señor, solo tú pudiste librarme. Pero ya es el tiempo de servirte. Ya es el tiempo de estar delante de tu presencia y de llevar tu palabra. Y aquí estamos para la gloria de Dios, para la honra y gloria de Dios solamente. Y esa es una breve historia de este ser humano que está aquí delante de ustedes. Pero toda la gloria es para Dios. Y yo quiero en esta tarde compartirle un consejo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Pero antes de irme, hermano, quiero enseñarle algo con estas botellas.
Si bien sabemos que nuestro cuerpo está compuesto ¿por qué? Por agua, ¿verdad? Nuestro cuerpo, la mayor parte, casualmente la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. ¿Y quién es aquel que da el agua de vida? Jesús es el que da el agua de vida. Cuando Él nos trae a la tierra, nos trae con un propósito, con un llamado. Y es como esta botella de agua. Esta botella de agua es como usted y yo. La mayor parte de lo que hay en esta botella es agua. Pero cuando viene el enemigo y cuando usted está firme en el Señor, cuando usted busca al Señor, cuando usted confía en el Señor, este utensilio, por más que yo lo apriete, no le pasa nada, porque hay agua de vida en este recipiente. Jesús está en este recipiente, y aun si yo lo dejo caer, no le pasa nada, porque hay agua de vida en este recipiente. Hermano, pero muchas veces nos vaciamos, muchas veces nos ocupamos en tantas situaciones en el mundo, en tantas situaciones en lo natural, y vamos perdiendo el agua y nos vamos vaciando poco a poco, y llega un momento en el que nos sentimos totalmente vacíos y ya no tenemos el agua de vida, el agua que Jesús nos da. Y entonces es cuando viene el enemigo y hace con nosotros esto, y empieza a machicarte, y empieza a quebrantarte, y empieza a dañar tu cuerpo de tal manera, hermano, que comienza a destruirte. Cuando tú no tienes el agua de vida en ti, el enemigo viene y te destruye. Y cada doblez es una herida. Y esto no nos permite avanzar, no nos permite caminar, porque ya hay heridas. Pero dice su palabra: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Él es el único que puede renovar tus fuerzas. Él es el único que puede volverte a depositar o a llenar tu vaso de agua. Hermano, Él puede llenarte nuevamente, pero ahora si te llenas, ¿qué crees que pasa? Habrá huellas, habrá heridas, pero aún así el amor de Dios es más grande que cualquier herida, que cualquier huella que quede en ti. Solo tienes que dejar que el Señor lo haga. Y mira, yo quiero llevarte en esta tarde a una historia en la Biblia de un hombre llamado Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso del 1 al 14. Aleluya. Fíjate lo que dice, hermano. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Hermano, hoy quiero hablarles de un hombre llamado Naamán, que era comandante de un ejército,
Usted puede imaginarse, este personaje era comandante, no era un simple guerrero, no era un general por ahí que comandaba tropas, no, era el comandante total del ejército, era el que comandaba todo. Y él era famoso porque por medio de él se ganaban batallas. Era un hombre con mucho dinero, era un hombre que tenía mucha fama, y aún el rey de ese tiempo lo quería mucho porque era una persona importante en su reino. Dice la palabra, era este hombre valeroso en extremo, pero había un detalle: era fuerte, era valiente, no le temía nada, pero había un pequeño detalle. Dile al que está a tu lado, había un detalle. Hermano, usted y yo tenemos detalles. Usted y yo no somos perfectos. Usted y yo tenemos cosas que cambiar. Podemos decir que un 99% estamos bien, pero hay un 1% que tenemos que cambiar. Hay un 1% en el que estamos batallando para cambiar. Y este hombre era un hombre poderoso. Era un hombre que tenía una posición en el reino. Era un hombre que tenía mucho dinero. Y a donde quiera que él llegaba, la gente hasta se podía hasta inclinar. Era grande ese señor. Era el comandante de todo el ejército. Pero dice su palabra que había un pero. ¿Cuál era eso que tenía Naamán? Era leproso. Era leproso, hermano. Y según el Levítico, habla la palabra que los leprosos no podían estar en el reino. Los leprosos tenían que ser desechados y llevados a un lugar apartado de la gente. Los leprosos no podían convivir con el pueblo porque la lepra significaba o representaba pecado. Representaba algo malo en la persona. Y aparte que la lepra, hermano, era una enfermedad súper contagiosa. Era una enfermedad que rápidamente se esparcía y cualquier persona podía ser dañada. No había ningún medicamento para contrarrestarla. Si tú notabas que tu piel se empezaba a transformar en blanco y empezaban a salirte ronchas, era lepra. Y era tu muerte porque te apartaban del pueblo. Era la ley. No podías estar en el pueblo. Te apartaban de tu familia. Aún fueras quien fuera. Hermano, este comandante tenía lepra. Quizás en ese momento su lepra no se había esparcido por todo su cuerpo. La Biblia no lo describe, pero seguramente había una parte en su cuerpo con lepra. Porque dice la palabra que él era el comandante y en ese tiempo utilizaban armadura. Entonces, muy seguramente dentro de él, en alguna parte de su cuerpo escondida, había lepra. Estaba la mancha de lepra. Y nadie sabía. Nadie lo sabía. Pero estoy seguro que él, en su casa, en sus aposentos, se limpiaba o le limpiaba a su esposa y tenía miedo porque sabía que en cualquier momento iba a ser desterrado de ese lugar por la enfermedad que tenía. Y dice el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas
y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Hermano, Dios siempre está en control de todas las cosas. Por muy malas que parezcan, Dios siempre está en control. Dice la palabra que había una muchacha que había sido tomada como esclava de Israel. Mira, hermano, esta mujer vivía en Israel, pero como había una guerra, la tomaron y la hicieron esclava. Si yo me pongo en la posición de los padres de la hija, dijera, se llevaron a mi hija, Señor, y estaría triste porque se llevaron a mi hija. Ya se la llevaron como esclava. ¿Quién sabe si regrese? ¿Quién sabe cómo le vaya a ir? Si vaya a comer, si vaya a estar bien. Se llevaron a mi hija. Era una desgracia. Pero Dios estaba en control. Y lo que parecía una desgracia, Dios lo iba a utilizar para hacer algo grande. Lo que hoy parece en tu vida una desgracia, Dios lo va a utilizar para algo grande. Lo que hoy en tu vida pareciera que está mal, Dios lo va a utilizar para algo bueno. Porque todas las cosas son para bien. Y Dios tiene el control de cada uno de nosotros hasta lo más mínimo. No sé qué estés pasando, no sé qué hayas pasado, pero lo que hayas vivido, que haya sido muy malo, muy desesperante, muy angustiante, muy desesperado, Dios está en control. Dios está en control. Y en la medida que sea la prueba, en la medida que sea el proceso, es el peso de gloria que Dios va a derramar en tu vida. Hermano, era una muchacha y se la llevaron esclava. Y dice su palabra que esa muchacha llegó a la casa del comandante Naamán. Llegó ahí. Eran esclava, eran a la que le ponían a lavar la ropa, a la que ponían a hacer de comer, a la que ponían a limpiar. Si lo vemos en una perspectiva, era una esclava, despreciada, menospreciada, pisoteada. Pero Dios tenía un propósito, Dios tenía un llamado y usó a esta muchacha, porque seguramente mientras esta muchacha lavaba las prendas de aquel comandante, se percató, no una vez, quizás dos, quizás tres, quizás por una semana se percató que había muestras de lepra en la ropa del comandante. Recordemos que nadie sabía que el comandante tenía lepra porque utilizaba una armadura, algo que lo cubría, algo que no mostraba lo que él llevaba dentro, algo oculto. Pero cuando él se quitaba la armadura, cuando él quitaba sus ropas, quedaba una muestra de lo que él ocultaba. Y esa mujercita, esa esclava, dijo: el comandante tiene lepra. Pero como esa muchachita conocía a un rey de reyes, señor de señores, Jehová de los ejércitos, y sabía que había un profeta llamado Eliseo en ese lugar, ella sabía que si le decía a ese comandante: ve con el profeta iba a soltar una palabra y él iba a ser sano. Hermano, por una palabra de un profeta puede haber sanidad.
La palabra de un profeta suelta sanidad, suelta libertad. Y había un profeta llamado Eliseo. Y en casa tenemos profetas. ¿Cuántos lo creen? En casa tenemos profeta. Yo les digo a mis hijos, profetiza, profetiza. Hermano, usted no sabe lo que los niños comienzan a hablar. Parecía que hablan locuras. Pareciera que hablan cosas que, ¿de dónde sacaste eso? Pero cuando ellos comienzan a hablar, cuando usted enseña a sus hijos a que profeticen la palabra, ellos comienzan a hablar y sueltan palabras de bendición para la casa. Hágalo. Tenga un tiempo con su familia, con sus hijos, y dile, profetiza. Habla, hijo. Y usted se va a dar cuenta del llamado que tiene Dios en cada uno de sus hijos. Mire, yo me sorprendí cuando una vez le dije a mi hijo, se llama David, a todos los he puesto a profetizar en la casa, pero me impacta David, porque cuando él habla, lo que habla se cumple. Y no nada más lo que habla, lo que sueña. Un día se levantó y me dijo, papá, yo vi al Señor y me dijo, aquí hay dos carros, uno azul y uno blanco, dile a tu papá que cuál quiere. Y le dije, ¿y qué le dijiste? Pues como a ti te gusta el blanco, yo le dije blanco. Pero te lo estoy diciendo, yo vi en un sueño como Dios me decía, ¿qué color quieres el carro? Hermano, yo en ese tiempo había estado pensando en comprar un carro, sin dinero porque no tenía, estaba soñando. ¿A cuántos les gusta soñar? Pues sueñe, porque los sueños se hacen realidad. Los sueños se hacen realidad. Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted conoce un Dios de lo sobrenatural, los sueños se cumplen. Porque es Dios mismo el que pone en ti los sueños. Y hermano, yo me quedé sorprendido. Y así pasó. Yo estuve pensando, yo quería comprar un carro seminuevo. 10,000, 20,000 pesos, 30,000 pesos. Y un día, pasaron como 3 meses, llegó mi papá vive en Manzanillo, y llegó mi papá de visita a la casa, y me dijo, vamos a la agencia, quiero comprar un carro. Acababa de pensionarse, le dije, sí, está bien, yo te acompaño, para que me digas cuál es el mejor. Y anduvimos de agencia en agencia buscando un carro que a él le gustara, y en ninguna agencia le autorizaban. En una agencia le ponían trabas, en otra agencia le pedían mucho dinero. Y llegamos a Nissan y dije, no creo que Nissan le autorice. Si en las demás no le autorizaron, creo que en esta no le van a autorizar. Y cuando estábamos ahí, me dice el Señor, le dije yo, ¿cuánto tiempo tardan en liberarlo, el autorizar el crédito? Me dice, 15 días, un mes, más o menos. Ok, perfecto. Y ya checamos el carro, sí le gustó, no, pues perfecto, precalificó, y ahí quedó. Enseguida de ahí dejo a mi papá, me voy a un viaje a Celaya, y cuando llego a Celaya me marcan de la agencia. Señor, ya se autorizó su crédito. Si usted viene mañana mismo, en 3 días le entregan el carro a su papá. Le llamé a mi papá, oye, ya está el carro. Me acaban de llamar que mañana vayamos con los documentos. Pues mañana vamos. Al día siguiente vamos. Y le dice el Señor a mi papá, ¿qué color quiere su carro? Si usted lo quiere para esta semana, se lo puedo entregar. Fue un martes, se lo puedo entregar el viernes, pero es un carro blanco.
Si usted quiere el azul, se lo entrego en un mes. Tengo dos colores disponibles, azul y blanco. Dije, Señor, pero era el carro de mi papá. Dije, tuya es la gloria, Señor. Cuando mi papá le dice, el blanco está bien. Llegamos el día de la entrega. Yo ese día no tenía ni un solo peso, ni uno solo. Se llega el día de la entrega y me dice mi papá, el carro es para ti. Dios me dijo que era para ti. Aquí están las llaves del carro. 0 kilómetros, sacado de agencia. Yo nunca me imaginé, nunca pensé sacar un carro de agencia. Nunca. Y nunca pensé comprar sin dinero. Pero el sueño lo tuvo mi hijo. Es por eso que yo le digo, hermano, dile a tu hijo, profetiza. Porque lo que ellos sueltan, no sabes. Son cosas sobrenaturales. Dile que profetice sobre la enfermedad y verás sanidad. Dile que profetice sobre escasez y verás cómo se llena tu alacena. Dile que profetice en tu necesidad y verás cómo se suple la necesidad de la nada. Pero díselo, dile a tus hijos, haz que crezcan buscando a Dios y no se apartarán de ella nunca. Nunca se apartarán. Y había un profeta en la tierra de Israel. Dile al que está a tu lado, había un profeta en la tierra de Israel. Y aquí tenemos profeta. Aleluya. Y mira, fíjate lo que dice. Esta muchacha dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esa muchacha, hermano, pudiera estar acongojada, enojada, lastimada. ¿Cómo le voy a decir a ese hombre si es enemigo del pueblo que hay un profeta que la puede sanar? Pero era parte del propósito de Dios. Era parte de lo que Dios quería hacer. Y la muchacha fue y le dijo a la esposa, hay un profeta en la ciudad que con tan solo soltar la palabra, su esposo puede ser sanado. Y mire, dice la palabra, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así y así ha dicho la muchacha, que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Hermano, el comandante Naamán no tenía ninguna esperanza. Todas las esperanzas habían acabado, porque no había un medicamento, no había un tratamiento, no había nada que sanara la lepra. Estaba condenado a muerte. Y quizás en el momento él lo podía ocultar. Él podía ocultar su lepra con su armadura. Y quizás nadie lo sabía. A lo mejor su esposa, a lo mejor solamente el rey, pero como era de gran estima, ahí lo tenía todavía. Y nadie lo sabía. Y yo creo que Naamán lloraba en las noches diciendo, ¿qué voy a hacer el día que sea reflejada mi lepra y que todo el mundo la vea? Porque todo el mundo lo veía y lo veían, ¡ay, ahí viene el comandante! Lo veían como una gran persona. Y hermano, era la única oportunidad que tenía Naamán.
Y él no dijo no, él dijo sí voy a ir. Y dice que fue con el rey y le platicó lo que había pasado, y el rey le dijo, está bien, ve, y yo voy a hacer cartas presentándote al rey de Israel para que tengas toda la accesibilidad y puedas llegar al profeta Eliseo. La palabra de Dios dice que ese hombre cargó carros llenos de oro, llenos de plata, y que llevaba vestidos de lino fino para llevárselos a Eliseo como pago o como muestra de agradecimiento para que él lo sanara. Él llevaba un pago. Y dice que presentaron las cartas al rey de Israel, y el rey de Israel rasgó sus vestiduras porque pensaba que era solamente una estrategia y solamente querían engañarlos. Y se fue. Pero Eliseo le dijo, mándalo, no pasa nada. Y dice su palabra que este comandante fue a la casa donde estaba habitando Eliseo. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hermano, en ese tiempo había muchos profetas. Y se sabía que cuando había un profeta era porque Dios tenía el control de ese lugar. Los profetas hablaban, soltaban la palabra de parte de Dios y el pueblo obtenía la victoria. Lo que el profeta hablara en esa región era realidad. Había un poder sobrenatural en los profetas, que todo mundo tenía miedo. Incluso cuando llegaban los profetas a un lugar, la gente decía, ¿vienes con noticias buenas o con noticias malas? Porque mayormente venían con noticias malas. Y dice aquí que el profeta Eliseo, deja que venga y que conozcan que hay un profeta en el pueblo de Israel, que hay un profeta en casa, que hay un profeta que viene de parte de Dios para dar la palabra y se ha hecho en el nombre de Dios. Y dice que el comandante fue dirigido para llegar a la casa donde habitaba Eliseo. Aleluya. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, el profeta Eliseo, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Qué hizo Eliseo, hermano? Soltó la palabra. Aún sin conocerlo, solamente había escuchado a qué había venido. Aún sin conocerlo, soltó la palabra porque sabía que había un propósito de parte de Dios. Él sabía que había un propósito de Dios en ese lugar. Él sabía que había un propósito para Eliseo. ¿Cómo un profeta le iba a dar una palabra al pueblo enemigo? ¿Cómo iba a ser eso posible? Pero él sabía perfectamente, porque había una conexión divina con Dios para soltar una palabra. Y hermano, dice su palabra que Eliseo no salió al encuentro con el comandante, sino que envió a un mensajero. Hermano, Naamán había preparado carros llenos de oro. Mire, la versión 60 habla y dice
que mandó tantas piezas de plata y tantas piezas de oro, pero mire, hay otra versión que dice, y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Hermano, ¿cuánto cuesta un centenario? En la actualidad, ¿alguien tiene la idea de cuánto cuesta un centenario? ¿Una moneda de oro? Creo que la última vez que vi eran como 60,000 pesos. ¿Cuánto? 65,000 pesos. Una sola moneda de oro. No estoy hablando de lo de plata. Eran 6,000 monedas de oro. Ese hombre estaba millonario. Ese hombre comandante tenía mucho dinero, mucho para dar y para seguir viviendo. ¿Qué le hacía falta a ese hombre? Su sanidad. Aquello que ocultaba por mucho tiempo para que nadie lo viera, costaba eso. Aquello que él encubría para que nadie supiera lo que él tenía, costaba esas monedas de plata y esas monedas de oro. Pero cuando hay un profeta de parte de Dios, no hay costo para tu sanidad, no hay costo para tu libertad, porque el profeta solamente suelta la palabra sin ningún interés. Y así trabajaba Eliseo. Y dice en su palabra que él mandó al mensajero diciéndole: ve y dile estas indicaciones, que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces y él va a quedar sano. Y cuando Naamán recibió la instrucción, él pensaba que el profeta Eliseo iba a llegar y se iba a inclinar ante él, y el profeta Naamán le iba a decir: aquí está lo que traje para ti, recíbelo, es un presente por lo que tú vas a hacer en mí. Pero déjame decirte una cosa, no es necesario que tú pagues lo que ya está pagado. Ya está pagado. Jesucristo vino y murió por ti y por mí y hizo el sacrificio perfecto. Ya está pagado. Hermano, Naamán se enojó. Dile al que está a tu lado: no te enojes. Así son los procesos de Dios. A veces Dios nos lleva por desiertos. A veces Dios nos lleva por lugares que no queremos. No te enojes. Disfruta. Porque el día de mañana vas a estar riendo por lo que pasó. Dios todo lo usa para bien. Por muy malo y destructivo que se vea, Dios lo va a usar para bien. Hermano, dice su palabra que Naamán se enojó y se fue enojado y arrancó sus caballos y arrancó sus carros y se fue muy enojado, emberrinchado, porque él pensaba que iban a atenderlo como él estaba acostumbrado, que lo iban a recibir. Y no era así. Y se fue enojado porque había orgullo en su corazón. Había un ego enorme en su corazón y no lo quería soltar. No lo quería soltar y estaba tan enojado que en el camino iba renegando, iba diciendo: cómo este personaje no aceptó mi dinero, cómo esta persona se atreve a que yo vaya y me meta a ese río, ¿cómo es posible?
En ese tiempo el río de Jordán no era lo más bonito que había en el lugar. No era el lugar más bonito. Era un lugar, pues que a lo mejor se podía meter uno, pero no tan agradablemente. Aleluya. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso era lo que pensaba Naamán. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos de cómo queremos que Dios haga algo. A veces nuestros pensamientos nos dicen: es que yo quiero que el Señor me dé $1,000,000 porque con eso yo voy a poder dar. Es que yo quiero que el Señor me sane de esta manera. ¿Y quién te dijo que a Dios se le limita? Dios es grande y Dios no puede hacer como a Él lo quiera, como a Él lo plazca. A Dios no se le limita. La palabra del Señor dice que sus pensamientos son más grandes que los nuestros y sus caminos son más grandes que los nuestros. Nuestra mente está limitada, hermano. Yo puedo decirle al Señor: Señor, sáname, pero que nada más me tome la pastilla y me sea sanado. Y si el Señor quiere hacer otra cosa con tu enfermedad, si el Señor te quiere sanar de otra manera, no limites a Dios. Dios tiene diferentes maneras de hacerlo. Y este hombre, por su orgullo, por lo que era, un comandante, una persona reconocida, con mucho ego, con mucho orgullo: yo soy, y yo soy, y por aquí, y por acá, y a mí me conoce todo el mundo, y soy millonario, y tengo hasta para pagarte la risa, dicen por ahí. Hermano, había mucho orgullo y mucho ego en ese hombre. Su posición lo había llevado a tener ese orgullo. Su posición de tener esa autoridad lo había llevado a ser un hombre muy orgulloso. Muchas veces nosotros llegamos a ese punto de tener orgullo de lo que somos, de lo que ganamos. Es que yo tengo el mejor trabajo. Es que en mi trabajo yo soy el mejor. Déjame decirte una cosa: el mejor se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que te da a ti y a mí. Solo a Él sea la gloria, solo a Él sea la honra. Y este hombre estaba tan orgulloso que su orgullo lo hizo enojar. Iba enojado. Y la indicación que le dieron la tomó mal. Y él dijo: ¿cómo yo me voy a ir a sumergir en ese río cochino? ¿Cómo yo, siendo un general, cómo yo, siendo grande, voy a ir a hacer lo que me está diciendo ese hombre? Y se fue enojado. Y quizás en ese momento él ya no quería saber más de Eliseo. Estaba enojado, hermano. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Él estaba poniendo condiciones, él estaba poniendo limitancias, no estaba aceptando las indicaciones del profeta Eliseo. ¿Cuántas veces Dios te da una indicación y tú dices: no, mejor de esta manera? ¿No crees, Dios? ¿No crees que de esta manera sale mejor? No, hermano, es la indicación tal cual te la dé a Dios. Sigue la indicación.
Pareciera una indicación muy simple la que le habían dado a Naamán, que era sumergirse 7 veces en el río de Jordán. Era una indicación muy simple, hermano. No tenía sentido. Pero aquel hombre dijo, mejor que sea en otro río, en uno más bonito. Mejor que sea allá, Señor. Profeta, ¿por qué mejor en el río de Damasco? Mejor. Está más bonito. Pero la indicación era en el río Jordán. Ahí era la indicación. Y dice su palabra que los criados que iban con él se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? ¿Qué te cuesta ir a limpiarte solamente ya? Es algo muy sencillo. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Hermano, era sencilla la indicación. Sencilla. Métete al agua 7 veces. Y yo creo que se metía la primera y ¡ay, qué cochina está el agua! Y se salía lleno de lodo. Y acá los criados, usted puede, patroncito, usted puede. Y ahí va otra vez el comandante no queriendo pisar el suelo y otra vez se metió al agua y se volvió a salir rápido porque el agua estaba sucia. Quizás olía mal. Y otra vez volvió a ir y así estuvo 7 veces. Se sumergió Naamán. Y dice su palabra que Naamán en la 7ª sumergida salió limpio. Salió limpio. Cuando era una enfermedad incurable, Dios lo había sanado. Era un propósito de Dios. Dios tenía todo en control. Pareciera que no, pero Dios tenía todo en control. Cuando yo llegué a este lugar, yo vi un ejército de gente fuerte, de gente valiente, de gente que se ha levantado a buscar y ganar el reino de Dios, de gente que se ha esforzado para buscar a Dios. Y yo vi cómo había un ejército en este lugar. Gente con armadura, gente con espada, gente con poder y autoridad. Dios ha puesto esta iglesia como un lugar, como una base secreta donde hay un ejército que se está levantando con fuerza y con poder. Dios quiere levantar de este lugar guerreros valientes. Y hay muchos de los que están aquí que son muy valientes. Hay muchos de los que están aquí que han conocido el poder de Dios. Y porque lo han conocido, han decidido levantarse en armas y pelear por aquellas almas que necesitan de Dios. Hay gente de aquí que ha estado batallando y ha estado luchando por su bendición. Hay gente aquí que está luchando y
y batallando para que Dios bendiga sus casas, para que Dios traiga sanidad, para que Dios levante a los jóvenes. Yo vi un ejército y yo le dije, Señor, ¿qué voy a hablar? Mi palabra hablaba de orgullo. Lo que yo estudié era el orgullo. Pero el Señor me habló y me dijo, hay mucha gente en este lugar con sus armaduras puestas, pero hay gente que está herida. Hay gente aquí en este lugar que está dañada por dentro y que cubren con su armadura lo que están sintiendo. Y muchas veces están ocultando lo que llevan dentro, porque ustedes se están haciendo pasar por fuertes y valientes. Y el Señor me dijo, diles que yo soy su padre, y como padre amo a mis hijos, y a mis hijos que están dañados yo los voy a restaurar, porque hay una gloria grande que está por venir, y tú y yo tenemos que estar preparados, bien físicamente y espiritualmente. Quizás lo que tú tengas hoy en ti sea una herida que te causaron, sea algo que te causaron, y tú cubres con tu armadura, pero el Señor te dice, es tiempo de que te zambullas. Es tiempo de que bajes al río y te zambullas. Quítate la armadura. Quítatela. Deja el orgullo. Deja de decir que tú lo puedes. Deja de anestesiarte y decir, yo puedo. Quítate la armadura. Algo tan simple. Quítate la armadura. Y tendrás una libertad inquebrantable. Serás una persona inquebrantable, una persona que no te mueve el viento. Levantarás tus manos y tomarás posesión de lo que a ti te pertenece. Levantarás tus manos con tu espada y cortarás al enemigo. Pero tienes que zambullirte. Esa es la indicación. Sencilla. Trae tu carga a Dios. Quítate la armadura y métete en el Jordán 7 veces. Y el Señor sanará lo que tú tienes. Muchos de los que están aquí están como esta botella. Yo no sé quién. No vino el Señor y me dijo, dile a fulano, a sotano. No, yo solamente traigo la palabra. Estas botellas no estaban en mi sermón. Esto no estaba en lo que yo iba a predicar. Pero en medio de la alabanza el Señor me dijo, muéstrale, porque algunos de mis hijos están así, quebrantados por dentro. Yo puedo cubrir esta botella con una tela y va a aparentar que está bien la botella. Yo puedo cubrir esta botella con una chamarra y va a aparentar que está bien. Pero el Señor quiere que este pueblo, este ejército que está aquí, que se va a levantar con poder, esté sano. Que todas sus heridas sean sanas. Y yo no sé tú cuántos quieran ser sanos en este día. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieran quitarse la armadura. Y quitarse la armadura, hermano, es un acto de humildad. Es un acto de decir, yo no puedo con mis fuerzas. Pero si tú, Señor, las renuevas, yo estaré bien.
Ponte de pie en esta tarde. Y si tú quieres quitarte la armadura y que el Señor traiga nuevas fuerzas en ti, pasa a este altar en este momento. La indicación es sencilla: sumérgete 7 veces en el Jordán y serás sano. Hay profeta en la casa, hay profeta que puede soltar la palabra, y cuando suelte la palabra, tú recibirás lo que necesitas.